Los papás de mi prometido se aferraron a que firmáramos un acuerdo prenupcial para proteger a su hijo, así que aproveché para meter una cláusula que ni siquiera leyeron hasta que ya estábamos en el divorcio. Cuando Timothy me pidió matrimonio, su mamá soltó el llanto, pero de esos que no son de alegría, sino de «ya atraparon a mi niñito precioso», todo porque yo venía de una familia de clase media. Esa misma noche, su papá se lo llevó a hablar aparte como 2 horas. Yo alcanzaba a escuchar palabras como «interesada» y «nuestro dinero» flotando desde el estudio. 3 semanas después, me cayó el prenupcial, 47 páginas que el abogado de la familia me entregó en una cena que según yo era informal. Su mamá, con su sonrisita, puso el sobre de papel manila en la mesa. «Es solo un trámite», aseguró, «para proteger a todos». Con todos, se refería más bien al fideicomiso de Timothy, que era de $4.3 millones. Yo era maestra de prepa, ganaba $43,000 al año, y lo conocí en una gala de beneficencia donde yo solo ayudaba voluntariamente, pero sus papás nunca vieron más allá de que yo no tenía apellido. Esa noche revisé el acuerdo. Si nos separábamos, yo no recibía absolutamente nada, ni casa, ni coche, ni un solo peso. Hasta metieron una cláusula diciendo que Timothy se quedaba con los hijos, porque él podía darles una vida mejor. Mi papá en vida fue abogado de contratos, y me enseñó a no confiar nunca en lo que parece obvio. Siempre decía que la trampa está en la letra chiquita. Así que contraté a uno de los mejores abogados de la ciudad, especialista en derecho familiar, y nos pusimos creativos. Metimos mis propios cambios, bien ocultos en la sección 12, inciso C, párrafo 4, con lenguaje súper complicado, puro rollo legal. El abogado de sus papás apenas y revisó mis añadidos. ¿Para qué? Se suponía que el acuerdo era para protegerlos de mí, no al revés. Nos casamos en junio. Su mamá, todavía peor, se apareció de blanco a la boda. Nos fuimos a vivir a la casa que sus papás nos compraron, y yo seguí trabajando como maestra. A la primera oportunidad, su mamá me tiró la indirecta de que dejara el trabajo, que ahora mi papel era ser esposa. Timothy estaba metido en el despacho de su papá. Algunas noches regresaba oliendo a whisky y otras ni llegaba a la casa. La primera vez que descubrí los mensajes, me quedé callada. A la segunda, guardé evidencia. Para la tercera, tenía carpeta y todo. Después de 2 años, pedí el divorcio. Su mamá me llamó 16 veces esa mañana. Su papá fue hasta mi trabajo y me interrumpió en clase. ¿Ya pensaste bien en lo que vas a perder?, me reclamó. Claro que sí, le respondí. En la mediación, el abogado de ellos brincaba de gusto casi. Según él, tenían todo amarrado. Ella no podrá reclamar nada. Pero mi abogado estaba sonriente y le pasó un documento por la mesa. Su prenupcial, revisen la sección 12, inciso C, párrafo 4. El papá de Timothy agarró sus lentes y se puso morado. ¿Qué es esto? Esa, explicó mi abogado, es la cláusula de infidelidad que firmó su hijo. Si Timothy era infiel y se comprobaba con evidencia, el acuerdo se anulaba y además, él perdía el 60% de los bienes a favor de mi clienta. Tenemos mensajes, fotos, correos y hasta los estados de cuenta de tarjetas con compras para 4 mujeres distintas. Se quedaron todos helados. La mamá de Timothy apenas podía dejar de temblar. Pero esa cláusula, murmuró. Nosotros no la leyeron, contesté. Se apresuraron tanto a cuidarse de mí, tan seguros de que era una amenaza, que firmaron sin leer. El asunto tardó 3 meses. Me quedé con la casa, los coches y $2.6 millones. El juez hasta se rió cuando su abogado alegó que Timothy no entendía lo que había firmado. Su cliente tiene 32 años y una maestría en negocios, contestó el juez. Le hubiera puesto un poco de atención a su propio acuerdo. Al final, su mamá me mandó un mensaje. Destruiste a nuestra familia. Ni le contesté. Ellos solitos se destruyeron por creerse superiores y asumir que yo no sabía leer bien 47 páginas. Mi papá me dejó mejor lección. Siempre revisa la letra chiquita. Pero eso era solo el inicio. La sección 12, inciso C, párrafo 4, tenía más que la cláusula de infidelidad. Metimos 3 provisiones extra que el abogado de la familia nunca cachó. Durante 6 semanas, mi abogado y yo afinamos la redacción, entre tecnicismos y frases rebuscadas que parecían puro relleno. Una de esas provisiones decía que, en caso de infidelidad, además yo heredaba automáticamente el 40% de las acciones de Timothy en la empresa familiar, esas mismas acciones que su papá le había dado como regalo de bodas y que supuestamente siempre debían quedarse en la familia. Y para evitar impuestos, su papá las transfirió a Timothy 2 meses antes de casarnos. Ahora eran mías. No dije nada de esto en la mediación porque mi abogado recomendó paciencia. Deja que crean que se salieron baratos. Luego les cae la bomba. 3 días después de que salió la sentencia del divorcio, recibí los certificados de acciones. El papá de Timothy marcó 47 veces ese día. Le contesté a la número 48. ¿Qué buscas?, me lanzó, casi llorando. Nada, le contesté. Ya tengo todo. No puedes hacer esto. Esas acciones son el legado de la familia. Vamos a pelear. Pues peleen. Su abogado aprobó el acuerdo, su hijo firmó, el juez lo validó. A ver cómo explican en la corte que nunca leyeron lo que firmaban. Y le colgué. Resulta que la empresa familiar valía $18 millones. Mi 40% eran 7.2 millones en acciones, más lo que ya había conseguido en el acuerdo. Pero lo más importante, ese porcentaje me daba voto en la empresa. El consejo de administración tenía 5 miembros. El papá de Timothy tenía 3 asientos con su 45%. Un socio tenía otro con su 15%.
y yo tenía el último, así que para cualquier decisión grande necesitaban mi visto bueno. Esperé 2 semanas y fui puntual a mi primera junta de consejo, usando el mismo conjunto que, en la cena de ensayo, su mamá criticó por informal. Al entrar, el papá de Timothy estaba que no lo calentaba ni el sol. Su socio se veía preocupado y los directores, escondidos tras sus computadoras, fingiendo que no pasaba nada. ¿Comenzamos?, dije, sentándome en la silla principal. No tienes derecho a estar aquí, soltó el papá de Timothy. Claro que tengo derecho. Soy dueña del 40% de esta empresa. Estaba en la junta de consejo y apenas me llegó la notificación oficial de la reunión. ¿Vamos a hablar de los resultados trimestrales o prefieren hacernos perder el tiempo a todos? Solté. El CFO, Bernard, un señor flaco, nervioso y cafetalero de unos 60 años, aclaró la garganta y dijo en voz baja, quizá deberíamos seguir con la agenda. 3 horas duró la junta. En las primeras 2:30 ni abrí la boca. Solo escuchaba, tomaba notas y me fui dando cuenta de sus planes para expandirse a lo grande. Querían comprarle la empresa a un competidor más chico por $4,5 millones, pero esa compra tenía que aprobarla el consejo. Cuando por fin el papá de Timothy presentó la propuesta de adquisición, levanté la mano. Voto que no. Todos voltearon sorprendidos. No puedes nada más votar que no, me dijo él. Claro que puedo, y ya lo hice. Esa propuesta es una irresponsabilidad financiera. Están pagando, por lo menos, $1,200,000 arriba de lo que realmente valen sus activos. El análisis de mercado está incompleto. El calendario de integración no es realista y, la verdad, no confío en tu criterio. Vi cómo se le puso la cara morada, igualito a como lo había visto en la mediación. No sabes nada de cómo se maneja una empresa, gruñó. Lo que sí sé es leer estados financieros, y también sé que los márgenes de utilidad llevan cayendo 3 años. Sé que has estado usando el dinero de la compañía en tus gastos personales, y sé que, cuando la adquisición salga mal, porque va a salir mal, vas a culpar a todos menos a ti. Silencio total. Los dedos de Bernard flotaban encima del teclado, y Douglas parecía encontrarle lo más interesante al vaso de agua. ¿Cómo te atreves?, soltó el papá de Timothy con esa voz tan baja que hasta daba miedo. ¿Que cómo me atrevo?, le respondí, igualando el tono. ¿Y tú cómo te atreves a dar por hecho que soy tan tonta que ni entiendo el negocio? ¿O tan ingenua que no me daría cuenta de lo que hacías? Le diste acciones de una empresa mal manejada a tu propio hijo, y encima te haces el sorprendido cuando alguien que sí sabe de números te lo pone en la cara. Me puse de pie, recogí mis papeles y camino a la puerta. Todavía me di el tiempo de voltear. Queda suspendida la votación de la adquisición hasta que haya una auditoría independiente de las 2 empresas. Yo voy a contratar a mis propios analistas. Nos vemos en 6 semanas. Y se acabaron los acuerdos por debajo del agua y los favoritismos familiares. De aquí en adelante, todo se decide por los cauces oficiales. Esto es un negocio, no su cajita de ahorros. Salí de ahí antes de que alguien pudiera reaccionar. Antes de llegar a mi coche, mi celular ya sonaba. Que el papá, la mamá, el propio Timothy, la abogada, Douglas. No contesté. Mejor llamé a mi abogado. Necesito un contador forense que sea experto en fraudes corporativos, le pedí. Se rió. Ya lo estoy viendo, te paso 3 nombres hoy mismo. La auditoría duró 4 meses, y lo que salió fue peor de lo que imaginaba. El papá de Timothy llevaba años vaciando la caja de la empresa con facturas falsas, gastos inflados, comprando casas mientras lo disfrazaba de inversión y hasta metiendo vacaciones familiares como si fueran actividades de desarrollo de clientes. En 7 años, desvió más de $2,300,000. Presenté todo en la siguiente junta, donde invité al abogado externo y hasta un funcionario del SAT. Cuando el papá de Timothy quiso hablar, lo frené. Tienes 2 opciones, le dije. O renuncias y regresas los $2,300,000 o lo denunciamos ante la CNBV. Tú decides si prefieres cargos de fraude, cárcel y la ruina total. Eligió renunciar. Ese mismo día firmó con las manos temblorosas. Douglas quedó como director general interino y propuse a Bernard para director financiero, que prácticamente ya hacía el trabajo porque su jefe nada más se la vivía en el campo de golf. En 6 meses la cosa cambió. Con los caprichos y los desvíos fuera del mapa, mejoramos los márgenes un 34%. La compra aquella se canceló y, en vez de eso, jalamos el dinero para actualizar tecnología y aumentar clientes. Los ingresos subieron $1,700,000 en el primer año. La mamá de Timothy no dejó de echarme la culpa por acabar con su legado familiar. Me llenó el correo de dramas, reclamando traiciones y hasta escribiendo en redes sociales supuestas historias de buscadoras de oro que le quitan todo al pobre hombre. Jamás le contesté. Yo andaba ocupadísima aprendiendo a dirigir el negocio, yendo a clases nocturnas de administración y finanzas, leyendo todo lo que podía y sentándome con clientes a entender qué sí necesitaban, no lo que se le ocurría al papá de Timothy. Descubrí que era buena en esto, muy buena. Al final, lo que él nunca entendió es que una empresa crece cuando atiendes a los clientes, no cuando nada más ves por ti. En 2 años, la compañía ya valía $24 millones y mis acciones se fueron a $9,600,000. Yo, como consejera, me puse un sueldo de $85,000 al año, sin lujos ni excesos, nada que nadie pudiera criticar. Timothy intentó buscarme una vez, apareció en la oficina un martes en la tarde, y el de seguridad me avisó. Hay un Timothy Whitmore que quiere verte. ¿Lo dejo pasar? No, dile que no es bienvenido, y si no se va, llama a la policía. Desde la ventana pude ver cómo lo acompañaban a la salida. Se veía más chiquito, como apagado. Se subió a un Honda Civic todo restregado y se fue. Después supe que trabajaba de gerente regional en una arrendadora de autos, porque sus papás lo cortaron en cuanto estalló el escándalo. Según ellos, todo fue culpa suya por haber firmado el prenup, por confiar en mí, por no ser suficientemente hombre para controlarme. La ironía
ironía era de risa loca. Yo por lo pronto dejé las clases, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ya no me daba la vida. Entre manejar la empresa, las inversiones y sentarme en 2 consejos más, tenía la agenda llena. De ganar $43,000 al año pasé a juntar más de 12 millones en menos de 4 años. Me compré casa, pero no la de los papás de Timothy. Esa la vendí en cuanto tuve chance. Me fui a una victoriana restaurada, súper tranquila, con 3 recámaras, biblioteca de pared a pared y un jardín para sembrar jitomates y albahaca. La amueblé como quise, sin diseñadores ni asesores, puro gusto mío y mis cojines de colores medio cuestionables. Mi mamá fue a visitarme. Recorrió cada cuarto en silencio y al final se sentó en mi cocina y rompió en llanto. Tu papá estaría tan orgulloso de ti, me dijo. Me enseñó bien, le contesté. Ella asintió. Sí, pero esto ya es todo tuyo. Tomaste lo que él te dio y lo llevaste mucho más lejos de lo que él se hubiera imaginado. Esa noche, encontré la carpeta donde guardaba las capturas de pantalla de las infidelidades de Timothy. 4 mujeres en 2 años. Crystal fue la primera, una paralegal del despacho de su papá. Duraron 8 meses hasta que Timothy se aburrió. Después Natasha, hija de un cliente. Luego Bianca, bartender de su antro favorito. Y al final, Verónica, su asistente. Recuerdo perfectamente la primerísima vez que vi los mensajes. La náusea, las manos temblorosas mientras leía uno tras otro. Él diciéndole a Crystal que era preciosa, prometiéndole a Natasha que pronto me dejaría, mandándole dinero a Bianca porque no podía pagar la renta y llevándose a Verónica a hoteles en los viajes de trabajo. Lloré 3 días seguidos luego de ese primer golpe. Después dejé de llorar y empecé a guardar todo. Fechas, horarios, ubicaciones, recibos de tarjeta. Armé un caso tan completo que ni el abogado más caro de su familia pudo rebatirlo. Ya viendo esas capturas hoy, no sentía nada. Ni coraje ni tristeza, solo una curiosidad lejana por entender en qué momento llegué a pensar que Timothy valía la pena. Eliminé la carpeta. Ya no servía para nada. La tercera cláusula de la sección 12, subapartado C, párrafo 4, se activaba en el año 5. Esa era la condición que no compartí con nadie. Ni mi abogada, ni el juez, ni mi mamá. Era mi carta bajo la manga, mi seguro para que la familia de Timothy nunca pudiera buscarme de nuevo. Básicamente, si Timothy se volvía a casar en menos de 7 años después del divorcio, me debía el 40% de cualquier regalo, herencia o transferencia de dinero que hubiera recibido de su familia durante el matrimonio y que no hubiera sido declarado antes. Eso incluía efectivo, acciones, escrituras o fondos de fideicomiso. Timothy se comprometió 5 años y 3 meses después del divorcio con Brittany, una mujer de una familia aún más rica. Su papá era dueño de una farmacéutica. El anuncio salió en las páginas sociales y, al día siguiente, yo le envié a su abogado una carta formal con un anexo detallando cada regalo que Timothy recibió y jamás se incluyó en el prenupcial. Sus papás no eran ningunos tontos. Efectivo disfrazado de regalos de cumpleaños, acciones como bonos navideños, una casa en Aspen que le pusieron a su nombre 6 meses después de casados. Todo sumaba $1.8 millones. Mi parte era el 40%, o sea, $720,000. El abogado de Timothy me habló rapidísimo, menos de 1 hora después de recibir la carta. Dijo que era extorsión. Le respondí que era un contrato firmado y ratificado por un juez, el mismo que ellos juraron que era indestructible. Si Timothy no quería pagar, que cancelara su compromiso, pero de que debía. Eso no era mi problema. Terminó pagando. Tardó 6 meses en reunir el dinero. Vendió la casa de Aspen, liquidó inversiones y sus papás tuvieron que completar el resto. Dicen que fue un escándalo familiar. Según las revistas, le echaron la culpa de todo a Brittany. La boda se pospuso primero, luego la cancelaron sin hacer ruido, y Brittany se casó con alguien más 8 meses después. Yo deposité mis $720,000 y nunca volví a pensar en eso. Pero la cuarta y última cláusula era mi favorita. Estaba tan escondida en tecnicismos legales que hasta mi abogada dudaba que alguien pudiera hallarla. Decía que cualquier intento de Timothy o su familia por impugnar el prenupcial, el acuerdo de divorcio o cualquier reclamo posterior les quitaba automáticamente todo derecho a acciones de la empresa, pasadas o futuras. Además, yo podía pedir daños por hostigamiento legal. 7 años después, el papá de Timothy trató de impugnar el acuerdo con un despacho carísimo de Nueva York, expertos en anular contratos. Presentaron una moción diciendo que manipulé a Timothy para que firmara, que oculté mis intenciones, que la cláusula de infidelidad era absurda. Mi abogada me llamó a las 6 de la mañana, muerta de risa. No lo puedo creer. Activaron la opción nuclear, me dijo. Yo solo sonreí. Mándales la famosa sección 12, subapartado C, párrafo 4, disposición 4, y presenta la contrademanda. En 2 semanas el caso se desechó. La jueza no solo confirmó todos los fallos previos, sino que me otorgó $340,000 por honorarios y daños. Y aparte un escrito larguísimo donde regañaba a todos por no leer contratos antes de firmarlos. El papá de Timothy, que aún tenía el 45% de la empresa, se quedó tambaleando. Resulta que la cláusula indicaba que si perdían derechos, sus acciones pasaban directo a mí, en proporción. Mi abogada tuvo que explicarlo en el tribunal. Yo me quedaba con lo que ellos perdían. El juez ordenó transferirme de inmediato el 15% de sus acciones como castigo por la demanda frívola. Su 45% se convirtió en 30% y mi 40% pasó a ser 55%. Ahora yo mandaba en la empresa. Douglas apareció en mi oficina al día siguiente del fallo.
ojeroso y cansado, de ese cansancio de aguantar berrinches de ricos por años enteros. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó. ¿A qué te refieres? ¿Podrías desmantelar la empresa, venderla por partes y hacerte millonaria? Pues sí, podría, pero no lo voy a hacer. ¿Y eso? Aquí trabajan 73 personas. Hay familias, hipotecas, hijos estudiando. No voy a arruinarle la vida a todos nada más porque el papá de Timothy fue un necio. Douglas sonrió por primera vez en meses. Entonces, ¿cuál es el plan? Seguir creciendo, seguir construyendo, cuidar a nuestra gente y demostrar que una empresa puede tener éxito sin corrupción. Nos dimos la mano. Él regresó como director general y yo, como la socia mayoritaria que sí lee los reportes trimestrales. La mamá de Timothy jamás me perdonó. Murió 3 años después, de un infarto a los 67. Timothy no me invitó al funeral. Igual mandé flores, puras rosas blancas. Y la tarjeta solo decía, espero que encuentres paz. No la firmé. El papá de Timothy perdió todo en 5 años. El escándalo por el fraude lo persiguió a todos lados. Nadie quería contratarlo. Nadie confiaba en él para invertir. Toda su vida se había aferrado a la idea de ser un empresario exitoso, y yo le quité ese papel con solo aplicar las reglas que él ignoró durante años. Terminó muriendo solo en una casa de retiro. Timothy fue quien me llamó para avisarme. No sé por qué lo hizo. Tal vez quería que me sintiera culpable. Quizá esperaba que me burlara, o solo necesitaba decírselo a alguien que pudiera comprender lo que significaba. Lamento tu pérdida, le dije. ¿De verdad?, me respondió con un tono amarguísimo. Sí, jamás quise que tu papá muriera. Lo único que quería era que enfrentara las consecuencias de sus actos. Colgó sin decir adiós. Tampoco fui a ese funeral. Pasaron 10 años del divorcio y vendí la empresa. Una compañía tecnológica de California llegó con una oferta de $67 millones. Así que, con mi 55%, recibí 36.85 millones. Me ocupé de que a todos los empleados les dieran sus liquidaciones y opciones sobre acciones como parte del trato. Douglas se retiró con 8 millones. Bernard se compró una casa de descanso en Portugal. Yo tenía 39 años y más dinero del que jamás imaginé tener, más que la familia de Timothy en sus mejores épocas. Y lo hice legalmente, con ética, metiéndome a fondo en los contratos y pidiendo cuentas a quien debía darlas. Fundé la Fundación Letra Chiquita. Dábamos orientación legal gratuita a mujeres que estaban por firmar acuerdos prenupciales. Impulsábamos la educación financiera en adolescentes y financiábamos becas para universitarios de primera generación que estudiaban derecho o negocios, especialmente para quienes venían de familias como la mía, familias a las que tradicionalmente se creía que no les tocaba entender contratos ni saber de empresas, mucho menos de fideicomisos. En los primeros 3 años ayudamos a más de 3,000 mujeres. Revisábamos cada acuerdo, encontrábamos cláusulas escondidas, vacíos legales, y les enseñábamos a protegerse antes de firmar nada. Logramos que el 94% de ellas negociaran condiciones más justas. Armé un equipo de 15 abogadas, contadoras y asesoras financieras, todas mujeres que también tenían sus experiencias personales con divorcios, acuerdos injustos o el hecho de que las subestimaran. Nuestra oficina estaba en una bodega remodelada en el centro, paredes de ladrillo, muebles modernos y cartas de agradecimiento tapizando las paredes. Una tarde, llegó Priya, una chava de 24 años comprometida con alguien cuya familia era dueña de una cadena de hoteles. El acuerdo prenupcial que le dieron tenía 63 páginas. Ella era enfermera y ganaba $51,000 al año. Esto ya lo viví antes, le dije mientras revisaba papeles. Dicen que es algo estándar, que solo protege a todos. Sonreí. Déjame enseñarte lo que de verdad se considera estándar. Estuvimos 4 horas analizando el acuerdo línea por línea. Encontramos 18 cláusulas indefendibles. Había condiciones que la dejarían en la calle si se divorciaba, otras que darle el control de los hijos a la familia de él, y hasta una que le impediría continuar su carrera en salud si el matrimonio terminaba. Esto no es un acuerdo prenupcial, le dije. Es una trampa. Priya no podía dejar de temblar. ¿Qué hago? ¿Me contratas? Vamos a reescribir esto. Te protegemos. Y si su familia no acepta negociar, te vas. Pero lo amo, me dijo. Lo sé, pero amar no significa aceptar abusos disfrazados de legalidad. Tu papá te enseñó mejor, ¿o no? Ahí rompió en llanto. Mi papá murió cuando tenía 16 años. Era paralegal. Siempre me dijo que leyera todo antes de firmar. Mi papá decía lo mismo, le respondí. En las siguientes 3 semanas hicimos otro acuerdo. Agregamos cláusulas de infidelidad, protección patrimonial, garantías para la custodia y el desarrollo profesional de Priya. El abogado de la familia de él se puso roñoso y dijo que estábamos exagerando. Yo lo vi como lo justo. Tras 2 meses de estira y afloja, aceptaron los cambios. Priya se casó 6 meses después. No fui a la boda, pero me mandó una foto. Ella de blanco, sonriendo de verdad. Abajo puso: gracias por enseñarme que el amor y la protección no se pelean. Esa foto la colgué en la oficina, junto a otras 200 igual de especiales. Yo nunca me volví a casar. Salía con alguien de vez en cuando. Hola, soy del consejo directivo. Café con algún conocido de conferencias. Pero nada serio. Nada que me hiciera juntar cuentas, firmar papeles o arriesgar la estabilidad que me costó construir. Una vez mi terapeuta me preguntó si le tenía miedo al compromiso. Le contesté que no. Simplemente ya aprendí cuánto valgo. No necesito una pareja para sentirme completa, validada o entender quién soy. Hice una vida de la que me siento orgullosa y no la iba a poner en juego por nadie, a menos que de verdad valiera la pena. Nadie así apareció. Y está bien. Compré una segunda casa, ahora en la sierra. Paneles solares, pozo, árboles frutales. Pasaba los veranos allá, lejos de la ciudad, de los recuerdos y de la presión de demostrar algo. Me sentaba en el porche, café en mano, a ver los venados en el campo,
Había días en los que ni hablaba con nadie. Mi mamá se preocupaba. Me preguntaba si me sentía sola, si era feliz o si me arrepentía de no tener hijos ni una familia. Estoy exactamente donde quiero estar, solía decirle. Y eso es un privilegio que poca gente conoce. Después de un silencio, siempre decía, tu papá estaría bien orgulloso. Lo sé, porque el orgullo no se mide por tener marido o hijos, ni por cumplir las expectativas de los demás. Orgullo es leer de principio a fin 47 páginas y comprender lo que firmas. Es defenderte incluso si todos creen que eres ingenua, tonta o demasiado enamorada para notar la trampa. Orgullo es salir adelante. La fundación creció y llegó a 6 ciudades. Ayudamos a mujeres en acuerdos prenupciales, divorcios, negocios y cuestiones laborales, donde sea que alguien creyera que por ignorancia nos podían ver la cara. Pronto nos hicimos famosas como las que sí leen la letra chiquita, las que ven lo que otros ni notan. Di charlas en universidades y congresos para mujeres, contando mi historia no para presumir ni para alimentar rencores, sino para dejar claro algo muy simple. Saber es poder. Entender la ley es protegerse. Y nunca, jamás hay que firmar nada que no entiendas al 100%. Al final de las charlas siempre se me acercaban chavas a agradecerme por demostrarles que sí se puede, que ser subestimada puede ser tu mejor carta. Algunas compartían sus propias experiencias, contratos que se atrevieron a cuestionar, tratos que decidieron rechazar y vidas que armaron, aunque otros esperaban menos de ellas. Esas pláticas valían mucho más que los 85 millones de dólares, más que las casas, la fundación o el respeto que gané, porque estaba transmitiendo lo que mi papá me enseñó, y sabía que ellas lo iban a compartir con otras. Así, poco a poco y con cautela, habría menos mujeres firmando su futuro a ciegas. Timothy me buscó por última vez cuando tenía 44 años. Me mandó un correo breve donde me decía que lo sentía, que en su momento había sido joven y tonto, que sus papás influyeron mucho en él. Decía que ahora sí comprendía lo que había perdido, y que no se trataba ni del dinero ni de la empresa, sino de mí, de alguien que sí lo había querido, mucho antes de que todo se viniera abajo. Leí ese mensaje 2 veces y lo borré. No porque estuviera enojada, sino porque un perdón no compensa una traición, ni borra años de mentiras, ni el hecho de que permitió que sus papás me trataran como si fuera un mueble. El perdón se vuelve la palabra fácil de la gente cuando ya no puede evitar las consecuencias de sus actos. Nunca le contesté. Mi mamá falleció cuando yo tenía 46. Tranquila, dormida. Me dejó su casa, su coche y una caja de seguridad que ni siquiera sabía que tenía. Dentro había una carta. Mi querida hija, decía con esa letra tan suya. Tu papá estaría tan orgulloso de todo lo que lograste. Pero lo más importante es que espero que tú también estés orgullosa de ti. Tomaste el peor capítulo de tu vida y lo convertiste en propósito. Pudiste haberte amargado o querer venganza, pero elegiste el camino de la sabiduría. Ese es el mayor logro que podría pedir para ti. Te amo. Siempre, mamá. En la caja también había $250,000 en efectivo, dinero que juntó durante años. En la nota aclaró que era para la fundación, para ayudar a más mujeres y que nunca dejáramos de compartir lo que papá nos enseñó. Lloré 2 horas ahí, en la bóveda del banco. Luego me fui manejando hasta mi casa en la sierra. Me senté en el porche y vi atardecer entre las montañas. Me acordé de mi papá enseñándome a leer contratos, de los papás de Timothy suponiendo que yo era demasiado ingenua para entender el lenguaje legal, de cómo el papá de Timothy se puso morado durante la mediación, de las 3,000 mujeres a las que ayudamos, de Priya y su foto de boda, y de los ahorros cuidadosamente guardados por mi mamá. Pensé en la sección 12, inciso C, párrafo 4, y sonreí, porque entendí que las letras chiquitas no solo son para protegerte, sino para recordarte que los detalles importan, que asumir cosas puede salir caro, y que a veces el verdadero poder está donde los demás ni miran. La familia de Timothy asumió que yo era tonta y ese error les costó todo. Ellos mismos me dieron el arma para derrotarlos. Luego se sorprendieron cuando la usé. Me menospreciaron por ser maestra de prepa. Ese fue su primer error. El último, no leer las 47 páginas completas. Al final, vendí la casa en la montaña y compré un terreno en el norte de Maine. 40 acres de bosque atravesados por un arroyo. Mandé construir una cabaña pequeña, de una recámara, una cocina con estufa de leña y un porche para disfrutar el cambio de las estaciones. Nada de internet ni señal de celular. Solo paz. Me iba por meses enteros, a leer, cuidar el huerto, cortar leña y vivir esa vida sencilla que seguramente la mamá de Timothy pensó sería lo único para mí. Ironía pura. Ella quería que yo fuera pequeña y casera, y justo eso era, pero porque así lo elegí, en mi propio terreno, pagado con el dinero que gané siendo todo menos simple. La fundación siguió funcionando perfecto sin que tuviera que estar encima. Armé un gran equipo que sabía lo que hacía y ya no necesitaban que los estuviera supervisando. Solo asistía a las juntas del consejo cada 3 meses, revisaba casos importantes, aprobaba presupuestos y, en general, confiaba en que las cosas andaban bien. Mi papá me enseñó otra lección. Construir algo más grande que tú, crear sistemas que no dependan solo de ti, rodearte de gente más capaz y darles espacio para brillar. Lo hice. La fundación iba a sobrevivirme, y eso es tener éxito. A veces, en las noches solitarias en la cabaña, me daba por pensar en los ¿qué tal si Timothy no hubiera sido infiel? Si su familia hubiera sido amable, si hubiera firmado el prenup ciegamente, tal vez seguiría dando clases, casada con un hombre que no me respetaba, fingiendo que su mamá no fue de blanco a mi boda.
siendo pequeña, pero la vida no fue así. Ahora estaba aquí, libre, poderosa, sola pero nunca sola por dentro, con dinero pero sin obsesionarme por él, exitosa en lo que realmente cuenta. Las letras chiquitas me salvaron, pero más que eso, leerlas me enseñó a salvarme yo, a confiar en mi mente y a entender que ser subestimada es una ventaja si sabes usarla. Cumplí 50 un jueves, sin fiesta ni celebración, solo yo en mi cabaña con una botella de vino guardada. Me senté en el porche y brindé hacia el bosque. A papá, dije en voz alta, por enseñarme a leer con cuidado. A la familia de Timothy, seguí, por mostrarme por qué es importante. Y a mí por aprender la lección. El bosque no contestó, pero tampoco hacía falta. Yo ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Todo lo que importaba estaba ahí, en las letras chiquitas. Solo había que animarse a leerlas. Viví 7 años más en esa cabaña, años de tranquilidad y silencio, saliendo solo para cosas importantes de la fundación o visitas familiares. Mi sobrina se graduó, mi sobrino se casó, la vida seguía, y yo la veía desde fuera, hasta que desperté una mañana de invierno, sin poder mover el brazo izquierdo. Un infarto cerebral leve, según el doctor. 6 semanas de terapia y estaría bien, pero me hizo ver que el tiempo se acaba, que algún día esta historia tendría final. Vendí la cabaña y me mudé de nuevo a la ciudad, no a la casa victoriana que compré tras el divorcio. Esa la vendí hace tiempo. Renté un departamento céntrico, pequeño y práctico, cerca de la fundación. Tenía 57 años. Seguía sana a pesar del infarto. Seguía ágil, pero sabía que era momento de cuidarme más. Empecé a comer mejor, a hacer más ejercicio, tomar vitaminas que prometen milagros en los que ya ni creo. Pero bueno, a esas alturas la fundación había ayudado a más de 12,000 mujeres, crecido a 15 ciudades. Seguíamos arriba del 90% en éxito, evitando millones en acuerdos injustos y salvando a miles de mujeres de contratos que hubieran destruido su vida. Empecé a escribir un libro, mi autobiografía, esta misma historia, la que estás leyendo. Quise dejar todo documentado no por ego, sino porque la lección realmente importa, porque las mujeres deben saber que esto sí se puede, porque la siguiente generación necesita entender que un acuerdo prenupcial no es cualquier cosa romántica, es un contrato legal, y para eso necesitas entenderlo bien. Mi editora me preguntó si quería cambiar los nombres, proteger identidades, pero le dije que no. Timothy y su familia pagaron el precio de dar por sentado tantas cosas, y quiero que mi historia sirva de advertencia para quienes confían demasiado. El libro salió justo el día que cumplí 59 años, y en menos de 3 meses ya era un bestseller. Grupos de mujeres lo llevaban a sus clubes de lectura, en las facultades de Derecho lo pusieron como lectura obligatoria, y en las escuelas de negocios lo analizaban como caso práctico. Di entrevistas, participé en podcasts, fui a dar pláticas. Siempre me preguntaban si sentirme reivindicada hacía que todo el dolor valiera la pena, si tener éxito borraba lo que me hizo Timothy. Yo siempre contesté que no, porque la traición nunca se compensa, pero sí aprendí que convertir la traición en propósito hace que valga la pena el camino recorrido. Timothy nunca me buscó después de que salió el libro, ni yo lo hubiese esperado. Se volvió a casar con alguien que sí fue del gusto de sus papás, alguien correcta. Tuvieron 2 hijos, y ahora trabaja en seguros, algo tan diferente a la empresa familiar que nadie lo relaciona con el escándalo. Según me dicen, es feliz, o por lo menos está tranquilo, viviendo como sus papás siempre quisieron. Solo que ahora está con alguien que jamás se atrevió a pedirle que leyera su propio acuerdo prenupcial. Para ese entonces, su papá ya llevaba años muerto, y su mamá también. El negocio familiar lo terminó comprando una empresa de tecnología, y el apellido Whitmore ya no pesa nada en los negocios. Se volvió ejemplo de advertencia, sobre fraude, soberbia y el error de subestimar a tus rivales. Cuando cumplí 60, la fundación me organizó una fiesta. Fueron como 200 personas, mujeres a quienes ayudamos, abogadas que capacitamos, donantes que han apoyado el trabajo. Hubo discursos sobre el impacto que tuve, las vidas que cambié, el legado que dejaba. Me levanté a agradecer y hablé de mi papá y su necedad con leer todo con lupa. De aquel momento en que la mamá de Timothy me pasó el sobre por la mesa, de la decisión de protegerme, del texto minúsculo de la sección 12, inciso C, párrafo 4, y de todas las mujeres ahí que también aprendieron a cuidarse, a leer las letras chiquitas y rechazar ser víctimas. Este no es solo mi legado, dije, es de todas, de cada mujer que cuestionó un contrato, que exigió condiciones, que se fue cuando no era justo. Estamos escribiendo una nueva historia, donde que nos subestimen es nuestra mayor ventaja, donde la información es poder y donde las letras pequeñitas son nuestra salvación. Todas se pusieron de pie y aplaudieron. Vi lágrimas, sonrisas, caras que sabían que ese momento significaba algo grande, algo que iba a trascendernos. Me retiré del día a día en la fundación a los 62, después del derrame que tomé como señal de que era tiempo de dejar el liderazgo a las nuevas generaciones. Sigo en el consejo, me mantengo presente en los eventos importantes, pero ahora todo lo llevan otras. Mujeres fuertes, inteligentes, convencidas de que los contratos son armas y la educación es la mejor defensa. Al final, compré una última casa, pequeñita, cerca del mar. La playa está a 5 minutos caminando. Me siento a ver las olas y pienso cómo el agua va cambiando la roca, despacio, con paciencia, sin pausa, así como nosotras fuimos cambiando las reglas del juego, una mujer a la vez, un contrato a la vez, página por página, siempre con atención. Muchas veces, cuando camino en la orilla, escucho la voz de mi mamá. Tu papá estaría tan orgulloso, y sé que tiene razón, no por el dinero o el éxito, sino porque aprendí lo que él siempre enseñó. Los detalles importan,
La letra chiquita cuenta, y tienes que entender lo que firmas. Hoy tengo 67 años. Sigo bien, sigo junto al mar. Todavía escribo de vez en cuando. Artículos para revistas especializadas, sobre capitulaciones y contratos, capítulos para libros, y la gente dice que soy experta, que convertí un trauma en un cambio social. Pero yo no me veo así. Solo soy alguien que leyó con cuidado estas 47 páginas, que se negó a dejarse menospreciar, que entendió que las suposiciones pueden usarse como armas, que aprendió que ver la letra chiquita te puede salvar la vida si la ves a tiempo. Los hijos de Timothy ya son adultos. Nunca los conocí ni creo que los conozca, pero ojalá su papá les haya enseñado a revisar bien cada contrato antes de firmar, que al menos haya entendido esa lección y algún día les diga, lee todo, entiende cada palabra, cuídate. Quien te quiere no debe pedirte algo que ponga en riesgo tu futuro. Aunque, siendo sincera, lo dudo. La mayoría no aprende de sus errores, solo aprenden a justificarlos mejor. Hace un mes, la fundación cumplió 20 años. Fui al festejo, hice un discurso, y conocí mujeres que cuando iniciamos eran niñas. Hoy son abogadas, contadoras, empresarias. Varias ya pasaron por su propio divorcio y usaron lo que les enseñamos. Salieron adelante. Después del evento se me acercó una joven de unos 30 años, cabello oscuro, sonrisa tímida, para agradecerme por la fundación, el libro y la historia. Me contó que estuvo comprometida con un hombre cuya familia tenía restaurantes, le dieron un acuerdo prenupcial de 52 páginas y lo leyó todo. Encontró cláusulas que la iban a dejar sin nada, buscó a una abogada y exigió cambios, pero la familia se negó y ella decidió irse. Ahora es abogada especializada en contratos prenupciales y ha ayudado a más de 400 mujeres a negociar acuerdos justos. Fundó su organización en Seattle y está haciendo lo que yo hice, enseñar lo que mi papá me enseñó. Me dijo, este es tu verdadero legado, no el dinero, no el libro, sino esto, mujeres enseñando a otras a protegerse. La abracé y le pedí que siga formando a la siguiente generación, que no deje que otra mujer firme sin saber exactamente a qué se está comprometiendo. Esa es la letra chiquita, le dije, no solo en los contratos, sino en la vida, los detalles que todos ignoran hasta que ya es tarde. Tu trabajo es asegurarte de que las mujeres vean esos detalles antes de firmar. Me prometió que así lo haría. Ahora sí estoy cansada, lista para cerrar este ciclo, no mi vida, sino esta historia, la que empezó con la propuesta de Timothy, las lágrimas de su mamá y ese sobre Manila cruzando la mesa, la que me reveló quién soy en realidad. Descubrí que era más lista de lo que creían, más fuerte de lo que pensaba, capaz de darle sentido al dolor, buena para leer la letra chiquita y mejor aún para escribirla. Descubrí que la venganza no se trata de destruir, sino de hacer que las personas enfrenten las consecuencias de lo que hacen, de exigirles los valores que tanto presumen y de darles una probada de su propia medicina. Aprendí que te subestimen puede ser una bendición, porque cuando los demás te ven como alguien sin importancia, bajan la guardia, se les escapan detalles, no cuidan lo que dicen, ni se toman el tiempo de leer bien. Piensan que no vas a notar nada, y justo ahí está tu ventaja. Pero lo más valioso que aprendí fue lo que mi papá llevaba años tratando de enseñarme. Lee todo, entiéndelo todo. Nunca firmes algo si no tienes la certeza de lo que dice. La famosa letra chiquita puede salvarte o hundirte, y eso depende solo de si estás dispuesta a leerla de principio a fin. La familia de Timothy creyó que un contrato de 47 páginas los protegería, pero en realidad fue justo eso lo que los llevó a perderlo todo, porque me dieron el documento convencidos de que iba a firmar sin fijarme. Ese fue su gran error, y fue caro. Mi papá siempre decía que la verdad está escondida en los detalles, y tenía toda la razón, pero ahí también se esconde el poder, la libertad, la justicia y la posibilidad de defenderte. Solo necesitas tomarte el tiempo de buscarlo entre todas esas páginas. Yo lo hice y eso cambió todo. Ahora, cuando camino por la playa cerca de mi casa, me acuerdo de ese sobre Manila y la sonrisa fingida de la mamá de Timothy, del rostro casi morado de su papá durante la mediación, del juez que no pudo contener la risa, de las 12,000 mujeres que aprendieron a leer con atención, de una fundación que va a durar más que yo, de un libro que acabó siendo una advertencia, y por supuesto, de la sección 12, subinciso C, párrafo 4. Y sonrío, porque gané, no nada más el acuerdo, la empresa o el dinero. Gané algo mucho más importante, el derecho a contar esta historia, a dejar una enseñanza, a demostrar que el conocimiento de verdad es poder, que la educación realmente puede protegerte, y que la letra chiquita sí puede salvarte la vida. Mi papá me enseñó a leer con cuidado, la familia de Timothy me enseñó por qué era tan importante, y yo pude enseñarle eso a 12,000 mujeres más. Esa es la historia, ese es el legado, esa es la letra chiquita. Léele bien, porque ahí mismo puede estar tu perdición o tu salvación. Todo depende de si te animas a leer esas 47 páginas antes de firmar. Yo lo hice. ¿Y tú?